está el mito de que los millennials no quieren casa, no quieren compromisos financieros, pero nos damos cuenta que es que los mecanismos de participación, los productos que nos ofrecen y además de eso las rentabilidades de esas inversiones son totalmente diferentes a las de nuestros padres. Entonces no es que no queramos, no podemos, o cuando podemos no son los productos correctos. Estamos en una de las generaciones que ha tenido el mayor reto financiero. Se rumora por ahí un striptease enfrente de ¿cuántas personas? 500 personas. Hay que tener mayor conocimiento de la importancia de la inversión y del problema en el que estamos si no empezamos a construir patrimonio hoy. Y ahí creo que vamos a ver una economía donde el dólar pierde relevancia. De pronto va a generar polémica acá. Bienvenidos a Irrazonables Podcast. Para todos los irrazonables que quieren hacer la diferencia. Un espacio donde romperemos tu mente con las historias de las y los emprendedores que están cambiando las reglas del juego. Comenzamos. Cami, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de tenerte por acá, de verdad, qué increíble. Increíble estar acá y compartir este espacio con vos, Rulo. Sí, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Oigan, Camilo Cami es cofundador y CEO de Local, una de las mejores 100 empresas de Colombia, según Forbes. Es una plataforma de inversión colaborativa para proyectos inmobiliarios, emprendedor y razonable. Le encantan las aventuras al aire libre. Tiene un perro que se llama Apolo y te acompaña. Es como tu Robin. Es mi espíritu animal, digo yo. Oigan, y viene aquí a cambiar las reglas del juego de las plataformas de inversión y sobre todo las inversiones inmobiliarias para centennials y millennials. Bienvenido, hermano. Mil gracias, Rulo. Emocionadísimo de estar acá, de compartir este espacio porque pues al final también algo que me caracteriza es querer hablar de esto, ¿cierto? Dar la voz a toda esa nueva generación acerca de qué queremos, qué necesitamos y qué queremos lograr. Oye, ¿cómo llegaste a la industria inmobiliaria? Bueno, es una historia un poco larga, pero la voy a hacer más corta para poder compartir acá, porque llevo más de 10 años en la industria inmobiliaria. Empieza con un comienzo un poco triste. Mi mamá fallece y en ese momento yo tenía 19 años y cuando mi mamá fallece, pues ella llevaba en construcción de un patrimonio durante 45 años de vida y me hereda una casa. Entonces tengo la fortuna de en ese momento poder tener una garantía real de mi futuro financiero. Y ahí entendí que eso era lo único que iba a tener garantizado en mi vida, porque de resto todo me iba a tocar construirlo a mí. Y precisamente ahí inicié mi camino a las inversiones inmobiliarias, en entender el valor de los metros cuadrados, el valor de las rentas, el valor de los activos inmobiliarios. Y empecé a invertir y a crear mi propio patrimonio a partir de esa gran ayuda que me dejó mi mamá. Oye, qué increíble. Y muchas gracias por compartir. Digo, qué increíble de cómo pudiste transformar una experiencia trágica, muy dura, en un propósito de vida y que ha ayudado a tantas personas al día de hoy. Total, y mira que yo lo cuento no tanto para que la gente diga como, ay, qué pesar, Camilo, pues porque todos vivimos cosas duras y hay gente que ha vivido cosas mucho más duras que yo, estoy consciente de eso. Realmente tuve la fortuna de tener una de las mejores mamás que me crió y me educó y me dio todo por un tiempo de mi vida y que ya hoy pues queda en presencia a través de mis actos, a través de todo lo que yo hago. Pero también lo cuento porque es una, de cierta manera, ventaja competitiva el haber desde los 19 años pensar en libertad financiera, en entrar en una responsabilidad de crear patrimonio. Oye, esa palabra nada más, no cualquiera lo domina antes de los 20 años. Exactamente. Entonces, de cierta manera, lo cuento porque yo tuve la fortuna de poder empezar muy joven en esto y me di cuenta que mucha gente pues empieza a pensar en patrimonio a los 30. Sí. Y ahí puede ser un poco tarde, nunca es tarde para comenzar. Como dice Warren Buffett, el mejor momento para invertir era hace 10 años, el segundo mejor momento es ahora. Entonces, de cierta manera, creo que eso es el propósito de Local, es permitir que desde que empiezas a tener ingresos puedas empezar a invertir. Oye, platícale ahí afuera a la audiencia, compártenos, ¿qué hace y cómo funciona Local, tu empresa? Bueno, Local es la primera plataforma de inversión y participación en negocios inmobiliarios comerciales que son altamente rentables, que le permite a las nuevas generaciones invertir desde $1,000 en proyectos con impactos positivos, con beneficios por ser socios, pero además con rentabilidad superior al 15%. Todo de una manera 100% digital, desde $1,000 y hasta en 12 cuotas. Oye, qué gran forma de compartirlo ahorita. ¿Y por qué enfocarte en segmento de centennials y millennials? ¿Qué has visto allá afuera?
Bueno, mira que cuando nosotros empezamos a explorar y encontramos la oportunidad local, entendimos algo, y era que las nuevas generaciones no estaban participando del mercado inmobiliario. Y no están participando porque mucha gente cree que no quiere, o está el mito de que los millennials no quieren casa, no quieren compromisos financieros, pero nos damos cuenta que es que los mecanismos de participación, los productos que nos ofrecen y además de eso las rentabilidades de esas inversiones son totalmente diferentes a las de nuestros padres. Entonces no es que no queramos, no podemos, o cuando podemos no son los productos correctos. Entonces nos enfocamos en las nuevas generaciones, si bien no somos agnósticos en cuanto a edad, no es que tengas que tener una edad para invertir en local, es porque ellos tienen la verdadera necesidad de construcción de patrimonio. Claro. Porque hoy el sistema pensional está bajo una presión enorme, y luego podemos hablar un poco más de por qué. Las familias se encogen, entonces la dependencia, digamos, familiar, que se ha habido mucho en Latinoamérica cuando envejeces, depender de tus hijos, pues va a ser muy limitado para muchos, y las entidades gubernamentales no han creado los sistemas de bienestar para los adultos mayores en Latinoamérica. Y es por eso que la última opción que tenemos para tener una vejez digna, una libertad económica en cualquier momento de la vida, es un patrimonio que genera ingresos pasivos. Y el bien inmobiliario lo es. Sí. ¿Quién tiene esa necesidad? Las nuevas generaciones. Las otras ya están participando en el mercado, ya tienen valor en el mercado. Entonces es un nice to have para ellos, no es una necesidad real. ¿Y cuáles son las ventajas de invertir en bienes raíces en comparación con otros vehículos de inversión? Bueno, culturalmente, si tú le preguntas a cualquiera, joven, viejo, ¿cuál es la mejor inversión? Te va a decir bienes raíces. Tierra, sí. Y creo que en parte, si uno entiende sobre inversión, uno va a hablar de diversificación. Creo que no se trata de cuál es el mejor, se trata en cuál puedo participar y cómo puedo diversificar. Entonces nunca diría inviertan en uno solo, pero el bien raíz tiene 3 cosas muy importantes que hay que entender. Uno, el principio de los bienes raíces es la valorización. ¿Por qué? Porque tierra no hacen más, ¿cierto? Es un producto finito, entonces por ende se va a valorizar frente al tiempo porque cada vez hay más personas, hay más necesidad de vivienda, de servicios, de espacios, y creo que todavía falta mucho para que dejemos de ocupar espacios físicos. Entonces creo que ahí hay un producto que siempre va a tener un valor, ¿cierto? El segundo es que al ser un activo fijo, un activo tangible, es muy difícil que pierda valor al tiempo o que desaparezca su valor. Tienen que pasar cosas como catástrofes, temas económicos, macroeconómicos, para que pierdas valor en tu inversión. Entonces, es un activo refugio ante la inflación, ante crisis económicas, porque mantiene su valor en el tiempo, mínimamente. Y el tercero es que creo que la inversión inmobiliaria tiene algo que muchas inversiones intangibles no tienen, y es el componente participativo, el componente emocional. Cuando compras un depa, cuando inviertes en un hotel, cuando haces algo que puedes ir a tocar, a ver, a disfrutar, ese componente que no lo puedes hacer con una acción, que no lo puedes hacer con un NFT, que no lo puedes hacer con una cripto, ¿cierto? De pronto sí tiene unas usabilidades y otros temas, pero no es algo que vives, ¿cierto? Mientras el tema inmobiliario sí lo vives. Entonces ahí creo que hay ese componente que hace que sea muy atractivo para muchas personas, por ende hay mucho mercado para vender después tu participación. Entonces lo que estás diciendo tú es, oye, a ver, empieza a invertir en bienes raíces, cuanto antes mejor. Si no tienes los 50,000 o 600,000 dólares que necesitas para esa propiedad, yo generé una solución donde puedes tener un pedacito de esa propiedad. Correcto. Es que mira que vámonos un poquito atrás antes de local. ¿Cuál era la opción para una persona como tú, como yo, o una persona más joven? Y era, listo, me gradúo del colegio o de la universidad, empiezo a generar ingresos, tengo la fortuna de poder tener un extra para ahorrar y tengo el objetivo de comprar un apartamento o una casa. Voy a tener que ahorrar 10 a 15 años, normalmente contra la inflación. Entonces tengo que buscar productos que venzan la inflación porque si no mi dinero va a perder valor contra el tiempo. Voy a tener que comprometerme entre 15 a 20 años con intereses en Colombia, por ejemplo, tan altos como el 18%. Sí, sí. Todo para comprar el 30%, que no soy dueño total, de un activo que renta el 6%. No tiene sentido, ¿cierto? Claro. Entonces es un camino súper largo que al final tiene un resultado no tan positivo. Y es por eso que nosotros dijimos, hay una forma diferente de hacerlo. Uno, busquemos activos que sean mucho más rentables, como activos comerciales, hoteles, centros comerciales, edificios de oficina, que nacen como productos de inversión para los grandes inversionistas.
2, queremos mecanismos que te permitan participar desde el día 0, ¿cierto? Que no tengas que esperar 10 años para hacerlo. Y 3, cómo lo hacemos algo que también sea una experiencia que disfrutes, que no solo sea pongo una platica acá o pongo un dinero acá y me olvido de ese dinero, sino que puedo ir a verlo, puedo ir a disfrutarlo, puedo hacer comunidad alrededor de eso. Y es lo que es el valor diferencial también de Local, es que nosotros creamos comunidad y experiencias alrededor de los proyectos en los que invertimos. Oye, aparte, eres ingeniero, ¿verdad? Soy ingeniero de diseño de producto. Sí, y escuché por ahí que, ¿sabes? Lo de los ingenieros no pueden emprender. ¿Cómo desafiaste ese reto? Bueno, sí, realmente de 2 maneras. Una, pues eso sale un poco desde que en la universidad, cuando yo quería hacer la especialización, acababan de lanzar la línea de emprendimiento. Y dije, wow, o sea, me la sueño. Porque yo sabía que quería emprender desde muy pequeño. Y cuando apliqué me dijeron que no podía porque era ingeniero y que solo las personas de negocio o de administración podían hacer el énfasis en emprendimiento. Inclusive fui hasta el decano a decirle, el decano de ingeniería, como mira, este es el mensaje que le están mandando a todos tus ingenieros, que no podemos emprender, eso es ridículo. Él escribió una carta a la junta directiva y no la aprobaron. Entonces fue como un poco frustrante dentro de la educación superior, pero la enfrenté de 2 maneras. En un momento me frustró mucho, me separé mucho de mi universidad y simplemente fue como el reto, ¿cierto? Cuando te dicen no puedes y tú dices, pues a qué sí puedo, ¿cierto? Entonces fue, venga, voy a emprender. Y no solo lo hice con Local, sino que literal cuando me gradué abrí 5 emprendimientos. Wow. Una gran lección de foco porque ninguno de los 5 funcionó, pero abrí 5 emprendimientos para demostrar que podía emprender. Y la otra, y cómo lo enfrenté también, fue recientemente un mentor, amigo, emprendedor muy grande en Colombia, me oye quejarme. Me dice, ¿para qué te estás quejando? O sea, ¿qué estás haciendo porque esa realidad cambie? Y yo dije, tiene toda la razón. O sea, no me puedo quejar de mi universidad, no me puedo quejar de lo que pasó. Tengo que ser el factor de cambio para que no le pase a nadie más. Entonces, hoy hay un programa en la Universidad de AFIT llamado Ongoing, que es un programa de emprendimiento que está cambiando ese paradigma de que solo los negocios internacionales de administración pueden emprender. Y empezó a crear una comunidad de emprendedores y feliz voy allá a participar de los eventos, feliz voy a darle ideas a Tomás, el líder de este programa, y feliz participo de esos espacios. La última vez que fui me quedé hasta las 10 de la noche hablando con estudiantes acerca de emprendimiento. ¡Qué locura! Que genera un poco ese impostor syndrome de no sé por qué me estás escuchando a mí, yo todavía no he hecho un exit pues de $1 billion, pero ven, yo te cuento un poco de mi experiencia y te inspiro un poco, o te reto un poco o te enseño un poco de lo que sé. Oye, hablando de desnudos y striptease, y porque tú sacaste el tema, se rumora por ahí que hiciste... Exacto. Se rumora por ahí un striptease enfrente de... ¿Cuántas personas? 500 personas. Por favor, compártenos la historia. Bueno, lo voy a dar como el twist de emprendimiento. ¿Cómo perder el miedo? Exacto. Una historia de cómo perder el miedo. Mira que yo siempre he sido una persona que... internamente me he considerado tímido e introvertido, más siempre que lo digo me dicen, pues no mames, exacto, no mames, güey. Y es porque me fui al otro extremo, porque me sentía tan tímido, yo era de esas personas que te daba la mano y no te miraba la cara. Mi mamá me decía, mira los ojos cuando das la mano, Camilo, que si me paras a hablar en público todavía me dan nervios y me tiemblan las manos y me tiembla la voz. Pero precisamente me reté mucho, me reté a no serlo, me reté a mirar a la cara, me reté a no ser tímido, a ser outgoing. Y también dejé de tomar licor hace 4 años por un tema, pues, digámoslo, de mentalidad, de muchas cosas. Y precisamente en ese periodo de 4 años, cuando estaba trabajando en Celina, me mandan un crucero que se llama The Nomad Cruise. Y es un crucero para nómadas digitales, donde hay más de 500 nómadas digitales compartiendo de sus experiencias. Y en el Nomad Cruise hay una cosa que se llama el talent show, pues, de los nómadas, donde la gente, porque los nómadas digitales tienden a ser personas muy viajadas, muy experimentadas, tienen talentos asombrosos, o sea, son las cantantes, comediantes, malabaristas, o sea, unas cosas que uno dice, parece un circo real. Y nosotros queríamos participar y estábamos en una ideación en un jacuzzi. Ojo, no estoy tomado, nunca tomé durante todo este crucero. Tienen que ser conscientes que esto lo hice sobrio. Y estábamos hablando con un montón de amigos que íbamos a hacer para el talent show. Y llega una amiga y dice, ¿por qué no hacen un striptease? Yo pensé y yo dije, total, o sea, pues,
¿qué talento hay que tener para empelotarse? Como dicen en Colombia, ¿cierto? Ninguno, simplemente te tienes que quitar la ropa. Entonces, por supuesto que lo voy a hacer. Y creo que lo que me mostró uno es, perdí el miedo, o sea, empelotarse enfrente de 500 personas no es tan fácil, no me empeloté del todo, vale la aclaratoria, pero fue como, bueno, tienes que perder el miedo de todo, porque literal te vas a poner en la posición más vulnerable. Yo no soy el mejor bailarín y vamos a bailar. Y algo que me enseñó era mi poder de convencimiento, porque sí dije, si lo voy a hacer, no lo voy a hacer solo. Claro, hay que arrastrar a alguien contigo. No solo a alguien. Convencí a 10 hombres del crucero a coreografiar con la canción de Magic Mike un baile donde involucramos gorros de marinero y capitán, porque el crucero se involucró y patrocinó los gorros de capitán. Tuvimos coreógrafa mujer que hizo toda la coreografía del baile. Tuvimos todo el sonido, todo el show, y además de eso hubo involucrado un backflip al final de uno de los participantes. O sea, tú no te imaginas cómo se enloqueció el público. O sea, no fue solo un striptease, fue el striptease donde ganamos el concurso. Todo el mundo se enloqueció. Fue todo lo que se habló en el crucero después de eso. Y realmente me enseñó a perder el miedo. Pues por ahí no hay fotos muy públicas en redes sociales, pero por ahí hay un par de fotos que todavía me recuerdan de ese momento donde tuve que perder el miedo. Oye, ¿qué cosas has visto tú de afuera que hacen que cada vez sea más difícil para las nuevas generaciones, además del compromiso que ya mencionaste, sea adquirir una propiedad? Bueno, pues realmente hoy creo que hay no solo la falta de acceso, pero hay dos cosas muy importantes, y es la falta de producto que responda a nuestras necesidades. Porque si tú ves, el formato del apartamento no ha cambiado mucho, o de la casa, sigue siendo el mismo cuarto, la misma cocina, y realmente nosotros sí cambiamos la forma en la que vivimos. Ya somos mucho más nomádicos, ya somos mucho más flexibles, ya las familias se ven de todos los colores, sabores y diferentes. Entonces empieza a haber como esa necesidad de productos nicho que realmente las constructoras, por sus economías de escala, no están preparadas a ofrecer en el mercado residencial. Y por eso empieza a haber como este tema de co-living, este tema de coworking, donde se crean productos nicho para comunidades específicas que generan esas experiencias de vida. El problema con eso es que tú no podías comprar un apartamento en un co-living porque eran proyectos masivos, pues, o digámoslo grandes, donde participaban fondos de inversión para rentarlos posteriormente. Hoy nosotros entendimos que esa falta de producto generaba que había una desconexión en lo que ibas a comprar y que había mucha falta de conocimiento. Casi que todos pensaban, no, el inmobiliario es una buena inversión, pero cuando te hago los números de un departamento no es una buena inversión, ¿cierto? Sobre todo con el tema hipotecario. Entonces no hay un conocimiento, pero sí hay un sentimiento. Entonces ese sentimiento se transfiere a malas inversiones del sector inmobiliario, por ende malas experiencias. Entonces tengo muchos amigos que me han dicho, no, compré un apartamento, estoy súper, decimos en Colombia, engüesado, pues estoy súper emproblemado porque la hipoteca es 30-40% de mi ingreso, porque no, la constructora no me la ha entregado, porque lo arrendé y eso no me da ni para los huevos, como decimos en Colombia. Entonces, al final es como falta de conocimiento de dónde están las oportunidades y falta de acceso a esas oportunidades. Entonces ahí creo que hay muchos limitantes, mucho más allá de simplemente poder hacer inversiones desde bajos montos, que se trata de resolver a través de la educación, se trata de resolver a través de los productos, de las marcas, se trata de resolver a través de los mecanismos de participación y del entendimiento. ¿Qué factores deben de considerar hoy en día los jóvenes para considerar un proyecto de inversión inmobiliaria? Bueno, ahí sabes que nosotros hacemos mucha similitud a la evaluación de las startups. Okay. Si bien no estamos buscando algo exponencial, porque el sector inmobiliario no necesariamente es algo que va a crecer 10x como una startup, pues, o un proyecto inmobiliario, sí hay una lógica en oportunidad de mercado, producto, solución y equipo. Entonces nosotros lo que primero queremos buscar son oportunidades en el mercado, no solo desde la parte de la locación, pues a locaciones emergentes, que no son locaciones que ya están posicionadas, porque ahí hay un factor potencial de valorización, sino porque también queremos buscar oportunidades de mercado frente al producto que se va a crear. Así vas a tener valor agregado y vas a tener un valor percibido más alto, entonces no te va a tocar competir por precio, como lo hacen muchos hoteles, como lo hacen muchos espacios, que simplemente es como rento más barato. No, la pregunta acá es cómo rento más caro, porque si rento más caro tengo mejor utilidad, por ende mejor retorno.
Entonces va mucho en esa oportunidad de mercado que se identifica. En el caso de Indie Universe se identificó que había un Creators Economy que estaba creciendo y que eran tribus huérfanas porque no tenían espacios para realmente habitar. Ocupaban espacios, pero no habitaban espacios porque no podían crear contenido en sus departamentos, no tenían estudios de creación de contenido, no tenían espacios que los inspiraran. Entonces eso es lo que crea Indie, y un universo de espacios y experiencias para vivir, crear y crecer. Y luego con el segundo proyecto que lanzamos, que se llama Nido de Agua, identificamos que hay un nuevo viajero, un viajero que busca un lujo consciente, un viajero que viaja de lunes a lunes, un viajero que de cierta manera quiere una experiencia muy local. Y a través de eso creamos el primer Bosque Hospitality, que es un espacio donde vas a tener un lujo consciente, donde vas a tener el verdadero hospitality colombiano y que te va a enseñar sobre no solo artesanía, arquitectura, pero también sobre experiencias, gentilicios, todo de una manera consciente y sostenible. Entonces empezamos a crear esos productos con nuestros desarrolladores y nuestros aliados desarrolladores que realmente responden a una oportunidad de mercado. Y ahí va lo último, el equipo. ¿Cómo así? Tú ya lo sabes, o sea, cuando uno invierte en una startup, invierte más en el equipo que invierte en el producto, en la solución. Creo que en el inmobiliario sí estás invirtiendo un poco en el producto y la solución porque al final el pivotaje no es tan fácil, pero el equipo detrás, como el desarrollador, el operador, el constructor, es quien va a llevar esa visión a cabo. Entonces evaluar su recorrido, evaluar su capacidad, evaluar su experiencia haciendo productos similares es muy importante. Entonces nosotros evaluamos, o siempre sugerimos evaluar esas tres factores inicialmente. Ya después está la parte legal, financiera, digámoslo, todo el due diligence, que en local lo que hacemos es tratar fiscal, ni se diga. Fiscal, y eso es lo que tratamos de hacer desde local, y es facilitar que esa evaluación se pueda hacer a través de la plataforma más fácil. Si bien no queremos quitarle la responsabilidad de confía en mí, invierte ya, yo quiero que tú hagas un análisis de la inversión, que tomes una decisión de compra consciente o de inversión consciente. Sí quiero facilitarlo. Sí quiero que sea accesible para todos, entendible para todos. ¿Y cómo la gente puede participar o invertir en local? Pues hoy puede ingresar www.local.live, por la vida, por todo lo que hacemos, ¿cierto? Y ahí puede buscar diferentes proyectos, puede participar de proyectos que ya han sido financiados a través del mercado secundario, comprándole la participación a alguien que ya invirtió, o puede invertir en nuevos proyectos donde va a poder invertir en cuotas y va a poder invertir con tarjeta de crédito en un proceso 100% digital, en menos de 5 minutos desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Esto analizando primero el proyecto y ya después certificando su inversión. Hoy le pedimos a los inversionistas tener residencia colombiana por un tema tributario. Si bien residentes de otros países pueden invertir, tienen que ser conscientes que su tributación, su monetización es diferente. Entonces no lo promocionamos abiertamente, no es que no esté permitido, está permitido, pero va a tener un proceso diferente. Entonces, pues hoy todo el mundo puede invertir, pero realmente más que todo son inversionistas colombianos o residentes en Colombia. Y personalmente, ¿qué es lo que más te emociona de este momento y el futuro inmediato del local? Bueno, de este momento creo que lo compartíamos en la sesión de Fuck Up Nights de Unreasonable de esta semana presencial, y era, yo me levanto todos los días por 3 motivos. Y pues me levanto con energía, obvio, pues me levanto por inercia, pero me levanto con energía por mi equipo, por mis clientes y por mi visión. Entonces, por mi equipo, porque me inspira a trabajar con personas tan capaces como mi equipo, que todos los días están ideando, todos los días están retándome como líder, todos los días están proponiendo, y que son personas altamente apasionadas por la visión que tenemos del negocio y del propósito. Por mis clientes, porque realmente yo tengo un sentimiento de responsabilidad súper grande hacia mis clientes que están confiando en nosotros, que están entregando sus ahorros, sus inversiones, su camino de crecimiento a los proyectos que se promocionan en el local, y local es su aliado para hacer eso una realidad. Entonces, hablar con los clientes en los eventos, en las redes sociales, ver los comentarios, interactuar, es algo que me motiva todos los días. Siempre que hacemos eventos, algo súper recargado. Y lo tercero es la visión, porque nosotros hoy vemos a local como algo mucho más allá de simplemente una plataforma de inversión inmobiliaria. Empezamos por conquistar un mercado, un pilar, pero yo lo veo como un mecanismo de participación realmente de todo tipo de activos, porque yo quiero que la gente invierta en el futuro en el que quiere vivir, y eso no solo incluye hoteles o no solo incluye inmuebles, incluye infraestructura,
energía, transporte, un montón de cosas que podemos empezar a transformar a través del poder de las comunidades, a través del poder de la inversión, porque es mejor que la del voto, mejor que la de la compra, porque es realmente lo que habilita proyectos y que podemos empezar a escoger proyectos que queramos ver en nuestras ciudades, que si luego local puede ayudar a financiar, no sé, flotas de transporte sostenible, infraestructura como parques y cosas que va a generar valor, temas de energías renovables, pues por supuesto lo haremos. Pero somos muy enfocados. Como te dije, empecé 5 emprendimientos en mi primer push a emprender y aprendí a ser enfocado, y hoy estamos en hospitality, en el sector inmobiliario, muy enfocados en primero comernos el sector y conquistarlo, y posterior a eso sí crecer con esa gran visión. ¿Qué retos ves ahorita tú en la industria? Pues en la industria hay 2 retos principales. Creo que es un tema de conocimiento, porque hoy estamos hablando de que este es un modelo que se habilita al ser masivo, y al ser masivo pues obviamente depende de que la gente sepa la importancia de invertir. Entonces yo diría que no es que toque educar, o pues porque hablábamos en una de las sesiones que no es la palabra que debemos usar, pero creo que sí hay que tener mayor conocimiento de la importancia de la inversión y del problema en el que estamos si no empezamos a construir patrimonio hoy, y eso es un desconocimiento muy grande, porque pues las instituciones financieras, los gobiernos no han hecho el push por educar a la gente en estos temas. Lo han hecho difícil. Lo han hecho difícil. Muy difícil, exactamente. Entonces, no se trata de volverlos enemigos, siento yo, pero se trata de empujarlos en el camino correcto. Y esa falta de educación en este tema sí de verdad afecta, porque pues la gente está pensando en consumir, no en invertir, está pensando en el hoy, no en el mañana, y eso genera que no creemos esos hábitos sanos de inversión. Por la otra parte, es un tema regulatorio. ¿Por qué? Porque debido a muchos esquemas que han aprovechado de la gente que sí tiene la disposición de invertir, pues el tema regulatorio se fue al otro extremo, ¿cierto? Limitando mucho la operatividad de este tipo de plataformas que sí tienen buenas intenciones, que sí quieren crear valor, y que lo que han generado son barreras de entrada, sea intencionales o no intencionales, para nuevas innovaciones que quieran venir a aportar valor en el sector financiero. Entonces cualquier fintech que hable de inversiones, que hable de microinversiones, siempre te va a decir que el tema regulatorio es uno de los retos, porque en cada país es diferente, en cada país es difícil, en cada país es una... Escalarlo es complicado. Escalarlo es complicarlo. Entonces creo que esos son 2 retos muy latentes en cualquier parte de Latinoamérica, y ya cada país va a tener otros retos, mucho desde el comportamiento del consumidor, desde el tema de proyectos, desde el tema de clima económico. Entonces creo que ya eso es más país por país, pero general en Latinoamérica te diría es la falta de hábito de inversión y de educación hacia la inversión, y la falta de regulación que sea amigable ante este tipo de plataformas. Oye, sé que la audiencia te escuchó hace rato hablar de Selina. Para los que no sepan, es este modelo súper innovador, disruptivo, que creció muchísimo, de hospedaje, alimentación, cowork principalmente. ¿Cómo fue trabajar ahí y tuvo alguna incidencia en tu visión del futuro y tu proyecto y tu empresa? Por supuesto, yo creo que todo lo que uno vive lo lleva a la próxima experiencia. Yo de Selina estoy súper agradecido porque creo que me abrió los horizontes. Mi posición en Selina, yo empecé como gerente de proyectos especiales. Me contrató Liam Doyle, un irlandés. Tenía un montón de miedo en la entrevista porque ya había conocido a varios irlandeses y pensé, este man no va a creer que yo no hablo inglés, pero realmente va a ser su acento. Sí. Bueno, es que el acento de inglés de los irlandeses y los australianos es complicadísimo. Australianos, tuve muchos amigos australianos en la universidad, entonces siento que lo manejo mejor. Inclusive en inglés digo mate, pero el irlandés sí me da miedo, pero resultó que él se educó en Londres, entonces su acento estaba, pues era de Dublin, entonces bueno, me enteré que luego era Irlanda rural, el del verdadero acento y otros temas. Bueno, el caso, para no desviarnos, él se atreve a contratarme, yo cero experiencia en hotelería, cero experiencia en ese rol que me iba a contratar, y me contrata precisamente como con ese potencial que vio, con esas ganas que me vio de crecer. Y literal, Celia fue esa plataforma de crecimiento para mí, porque no solo me hizo crecer como profesional, me llevó de haber liderado unas cuantas personas a liderar equipos completos de innovación, me enseñó sobre innovación no solo desde la perspectiva paisa, pero desde la perspectiva global. Me dio 3 líderes que estoy sumamente agradecido de poder haber trabajado con ellos, y me inspiró a ver
la industria de una manera muy diferente, entendí el valor de las marcas y las comunidades para agregar valor a los metros cuadrados. Entonces creo que eso es lo que hacemos hoy con los proyectos que buscamos, y es cómo hay valor agregado a cada metro. Y ahí es que te digo que el paradigma me cambió al final por haber tenido jefes de todas partes del mundo con unos recorridos impresionantes, haber conocido más de 3.000 personas que trabajan en la industria de hospitality con historias únicas, diferentes, haber viajado por más de 26 países en menos de 2 años, y que me dieron la posición más cool porque director de innovación literal era piensa en ideas cool para traer a Celina, desde la tecnología, los datos, la experiencia, y bueno, pues con poco presupuesto, pero con toda la libertad del mundo, y eso me enseñó a innovar rápidamente, iterar, pensar global, hacer cosas pequeñas para luego hacerlas grandes, y eso pues obviamente es mucho de las bases que hoy aplico en local. Y muchísimos, fíjate, emprendedores nos preguntan sobre cómo pueden generar una comunidad alrededor de su marca o alrededor de su compañía. Incluso grandes compañías con las que trabajamos les ayudamos a generar comunidades alrededor. ¿Cuál es el valor de generar una comunidad alrededor de una marca y qué consejos le darías a alguien para poder hacerlo? Bueno, creo que el valor depende mucho de tu producto. No diría comunidades. O sea, se ha vuelto un coin term donde todo el mundo quiere hacer comunidad. Eso era como en su momento todo el mundo quiere vender experiencias, ¿cierto? Yo no vendo servicios, vendo experiencias, y eso lo escuchábamos mucho, y creo que ya comunidad se ha vuelto ese nuevo coin term, pero sí es importante entender si tu negocio puede tener comunidad, porque hay veces pues un contador no va a pensar tanto en comunidad, ¿cierto? Entonces hay veces puede ser distracción. Ahora, ¿cuáles son los valores de crear comunidad? Primero, tienes un laboratorio vivo con tus clientes, porque son clientes mucho más engaged, mucho más metidos en la construcción de producto, entonces te van a dar feedback constante sin pedirlo, van a participar. Nos pasa que nos llegan ideas de cómo mejorar la plataforma, la gente recomienda mucho más, ¿cierto? Entonces pues de cierta manera tienes una interacción de mucho valor a la construcción. Entonces en las startups es de mucho valor porque hay esa conversación constante con el cliente. La segunda creo que es un tema de embajadores. Tienes embajadores de marca, porque cuando hablamos de comunidades no solo se trata de gente que compró tu producto, de gente que ama tu marca, que son fanáticos de tu marca, que se mueren por tu marca, y crear eso no es fácil, pero cuando lo creas tienes los mejores embajadores que puedes tener, el mejor mercado que puedes tener. Entonces la construcción de comunidad es muy importante desde esa perspectiva del voz a voz, desde esa perspectiva de crear testimonios, de crear toda esa parte, digámoslo, de mercadeo y voz de la marca. Tercero, creo que también es un tema de fidelización. ¿Cómo así? Pues alguien que hace parte de tu comunidad, podemos verlo mucho desde la parte automovilística, ¿cierto? Marcas que han creado muy buenas comunidades como Tesla, Jeep, Harley Davidson, que crean clubs de moteros o de rallies o de Teslas, y que se vuelven fanáticos del producto y comparten, y de cierta manera eso hace que la gente se vincule más. Entonces, como tú no quieres salir del club, salir de la comunidad, pues probablemente te comprarás el nuevo Jeep, te comprarás la nueva Harley, o siempre vas a comprar Harley. Entonces es un tema de fidelización muy fuerte. Ahora, ¿qué consejos le puedo dar? Nosotros tenemos por ahí, creo que en el Instagram, una charla, porque nos invitaron a dar una charla de community marketing, y creo que hay una forma fácil de definir tu comunidad, lo difícil es implementarlo. Entonces el primer consejo es ser auténtico, o sea, que sea un esfuerzo auténtico, que no lo estás haciendo por plata, no, lo estás haciendo porque quieres crear una comunidad, porque quieres que haya ese valor agregado dentro de tu producto, y si no lo tienes, la gente lo va a sentir y la gente no va a querer hacer parte de algo que no es auténtico. Entonces yo creo que la primera pregunta es un esfuerzo auténtico que quiero crear, de verdad voy a querer estar con ellos, parchar con ellos, hacer parte de esa comunidad, o simplemente lo estoy haciendo por dinero o por mercadeo. El segundo es definir el propósito que tiene tu comunidad y el valor que tú le agregas a tu comunidad, porque si es una comunidad con propósito, se une y va mucho desde las tribus, desde muchas cosas que nosotros nos unimos alrededor de un propósito. Y si tú le agregas valor, porque si tú no le agregas valor a ese propósito y a esa comunidad, pues no es tu comunidad, es una comunidad. Pero si tú le agregas valor de alguna manera como empresa, como empresario, sea que le patrocines los espacios, sea que tu producto los junte, sea que algo pase alrededor de esa comunidad que tú causas, es súper importante. Y ya por último, creo que es definir los espacios y los roles. ¿Cómo así que los espacios? Pues las comunidades se dan por interacción. Si no hay interacción, no hay comunidad.
Entonces, tenés que crear espacios que te permitan tener momentos de interacción, sean digitales o físicos. ¿Cuáles son esos espacios? Pueden ser eventos, foros, pueden ser muchas cosas. Claro. Pueden ser plataformas, pueden ser webinars, pueden ser mil foros, mil formas, pero definir eso es muy importante porque los tienes que operar y los tienes que motivar y los tienes que cuidar. Y por último, los roles. ¿Cuál es el rol que yo juego como compañía? ¿Cuál es el rol que pueden jugar aliados de mi compañía? ¿Cuál es el rol que juegan los clientes de mi servicio? ¿Cuál es el rol que juegan mis colaboradores, mis empleados? Porque son los mayores embajadores de esto. Y esos roles es lo que permite ya empezar a crear sistemas que creen comunidad y que crezcan esa comunidad y que mantengan esa comunidad. Pero es un esfuerzo del pulmón a largo plazo, es un esfuerzo auténtico, es un esfuerzo que no vas a ver el resultado inmediato, que hay veces vas a sentir que no la tienes y que vas a tener que tener mucha convicción para crearla y mantenerla. Sí, oye, y creo que ahorita escuchándote es como el ejemplo que hace Simon Sinek, ¿no? Dice, oye, a ver, te lavas todos los dientes, pero no te lavas todos los días los dientes, pero te los lavas antes y después y se ven exactamente iguales, ¿no? O vas al gimnasio y te ves exactamente igual 20 minutos antes o 20 minutos después, pero el resultado lo ves en el mediano plazo, en largo plazo. Correcto. Oye, ahí está la fórmula para generar comunidades. Oye, si pudieras recomendar un libro o 2 libros, ¿cuáles serían? Bueno, debo admitir que no soy el mejor lector. Veo mucho YouTube, entonces veo demasiados summaries de libros. Entonces voy a recomendar... ¿Cuáles serían los summaries? Exacto, pues voy a recomendar... Miren la autenticidad nada más de formar comunidades. Bien ahí. No como Peña Nieto de la Biblia. Y... la Biblia. No, leo 20 libros al día. No, pero sí, porque yo creo que nosotros nacimos en una generación que pues, nos criamos con YouTube, nos criamos con inmediatez. Entonces hay veces yo leyendo un libro, leo la primera página y empecé a pensar en tantas cosas que la tengo que leer 5 veces. Entonces busco formatos que me permitan consumir conocimiento de manera más práctica y por eso los audiolibros o los summaries de YouTube me dan una intro y si me gusta mucho, de pronto sí me lo leo. ¿Cuáles son los que ahorita me parecen que son libros que tengo en la lista pues por leer? Entonces más que los que he leído. Hay uno que se llama Indistractable de Nir Eyal. Me parece que es uno de los libros más interesantes como emprendedores porque él es el creador de otro libro que se llama Hooked, también lo recomiendo. Y es de un modelo de cómo crear productos que crean hábitos. Indistractable habla de cómo tú como persona puedes evitar caer en hábitos que no sean buenos para ti, un poco. Entonces, me parece muy, muy interesante. Me estoy viendo el summary de 3 horas, entonces pues les iré compartiendo más. El segundo es uno por la admiración que tengo por lo que creó este man y se llama Shoe Dog, o creo que en español es Nunca Pares o Nunca Te Pares, por Phil Knight, el creador de Nike, el fundador de Nike, que creo que es una de las marcas más impresionantes que yo jamás haya visto, desde lo, digamos, transgeneracional, desde lo impacto, desde la comunidad que ha creado. Entonces habla pues como un poco de su camino como creador de esto. Y el tercero, que lo recomiendo mucho también, es desde más un tema de, digámoslo, creación de valor, y este va a sonar un poquito cliché, y es Lean Startup, ¿cierto? Creo que es algo que yo cuando me lo leí, por mi educación en diseño, lo tenía demasiado obvio. Yo era como, este libro es demasiado obvio tienes que hacer esto, ¿cierto? Obvio tienes que crear ciclos, prototipar, pero es que yo estudié 4 años diseño, entonces lo tenía muy codificado. Pero para los emprendedores que estén pensando en emprender, Lean Startup puede ser un muy buen básico para leerse y creo que se lo recomendaría a todo el mundo. Digo, bueno, dices cliché, pero nadie lo había recomendado en 2 temporadas, ¿eh? ¿En serio? Wow. Exacto, okay. Deben de haber recomendado ya Lean 80 Startup. libros. ¿Qué tendencias estás viendo tú en la siguiente década en tu industria? Puede ser en el mundo de negocios o en el sector inmobiliario. Claro, yo creo que yo siempre he tenido esa dualidad y soy fintech o proptech. Entonces, pues cuando me convenga soy proptech, cuando me convenga soy fintech. Dependiendo del inversionista enfrente. Dependiendo de la tesis de inversión, dependiendo del aliado, dependiendo de muchas cosas. Pero creería que pues, en esos 2 sectores, en el sector inmobiliario, hay 3 tendencias que hay que entender. Es uno, esto pues han hablado mucho, hace mucho tiempo de esto, pero es la centralización de las poblaciones en los centros urbanos, pero que ya empieza a raíz del COVID a pasar una transformación, que esos grandes centros urbanos globales se empiezan a descentralizar en nuevos centros urbanos. Entonces hay muchas oportunidades en
ciudades como Miami, Austin, pues en Ciudad de México empezamos a ver también un poco de descentralización, en Colombia también. Entonces, pues esas nuevas ciudades que están surgiendo como urbes empiezan a ser muy interesantes, y también pues ese tema de la vida remota es algo que creo que desde lo inmobiliario hay que empezar a entender un poco más, el nomadismo digital, pero también no solo nomadismo, sino vida remota, que significa que no tienes que viajar siempre, pero vives en otros lugares. Entonces empieza a haber esa migración de clase alta y clase media alta hacia el campo, porque ya tienen calidad de vida, tienen muchos temas. Entonces empiezas a ver esos mini towns aparecer, y me parece muy interesante entender cómo pasa esa transformación y qué va a suceder para el campo, esa migración no necesariamente masiva, pero sí de factores económicos importantes. Segundo, creo que es el tema del corporate ownership. Si tú ves la tendencia en Estados Unidos principalmente de grandes fondos empezar a comprar muchísimo lo que son single families y bueno, activos inmobiliarios que normalmente eran dueños individualmente las personas, y empiezan a rentarlos, eso crea que haya una monopolización, una centralización de esa parte del ownership, que es un poco lo que nosotros estamos batallando, y eso puede generar muchísimas cosas, desde cosas eficientes a cosas de monopolización y, digámoslo, manejo de precios. Entonces pues a eso hay que ponerle como una lupa y entender bien hacia dónde va esa tendencia. Y creo que el tercero es el tema que ya va más a esa parte de productos nicho, que empezamos a entender que ya la gente, al perder el círculo familiar, al perder esa identificación por el apellido o por las tribus, o pues empiezan a aparecer tribus urbanas como los gamers, como los freelancers, como los emprendedores, pues, y empezamos a identificarnos no por nuestras familias, apellidos, sino por nuestros comportamientos, nuestros gustos, y eso crea que haya muchos nichos para atender desde el centro inmobiliario, porque la necesidad de un gamer a la necesidad de, por ejemplo, un freelancer, a la necesidad de un nómada son muy diferentes. Entonces, cómo creamos productos inmobiliarios para esas tribus creo que es el éxito, y cuando hablo con un socio del mundo inmobiliario, él tiene una teoría que es PPP, Product, Places and People. Y eso me parece muy importante, porque antes en el real estate era places, places and places, pues como location, 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 location. Entonces acá entra a cambiar ese paradigma. Y ya desde la parte financiera creo que estamos en una de las generaciones que ha tenido el mayor reto financiero, entre creación de patrimonio, deuda estudiantil, educación financiera, la inflación por los cielos, inflación, crisis económicas. Entonces hemos tenido muchísimos retos económicos, y hoy el microfinance y muchas cosas pues tratan de resolver algunos problemas pero causan otros, ¿cierto? Porque pues el microfinance a tasas de interés súper altas pues no está generando riqueza. No sabes si ayudas o cometes Exacto. más ahí metidas de pata. Entonces creo que hay una parte de esa sección de las microfinanzas, de las microinversiones, que va a crecer muchísimo, porque necesitamos presentar soluciones a las masas que hoy no están teniendo la posibilidad de crecer económicamente. Y ahí es que creo que hay una gran oportunidad. Cómo presentamos soluciones de construcción de patrimonio, de educación financiera, de inversiones, para esas grandes masas que de verdad creen esa nueva clase media, ¿cierto? Donde esa nueva clase media va a ser mucho más digital, va a ser mucho más fragmentada. Entonces creo que ahí hay una gran oportunidad. Y ya desde la parte financiera creo que también hay una gran oportunidad, una gran tendencia es a los mercados emergentes. ¿Por qué? Porque los líderes del mundo, como Estados Unidos, como China, pues empiezan a batallar por ese poder económico, pero ves nuevos mercados como África, como Latinoamérica, creando una nueva clase media, creando poder adquisitivo, y ahí creo que vamos a ver una economía donde el dólar pierde relevancia, donde empiezan a aparecer otras monedas reserva, y donde empezamos a descentralizar el sistema económico a un sistema un poco más global, menos centralizado alrededor de Estados Unidos, y eso va a crear muchísimas oportunidades en muchas regiones. Entonces hay que prestar atención a eso que va a pasar económicamente. Y muchísimas gracias. ¿Y para ti qué es ser irrazonable? Mi hermano, mi parce. Bueno, curiosamente, antes de empezar el podcast con tu equipo de contenido, estaba discutiendo el tema del branding, porque yo leí Unreasonable mucho tiempo y ya Irrazonable. Y creo que tiene dos connotaciones, una muy positiva, que es la que explicamos a través de acá del programa, y la otra que puede ser un poco negativa y
de pronto va a generar polémica acá. La parte que la veo muy positiva es que siempre he tenido un dicho y es nunca alguien cambió el mundo siendo realista. Entonces cuando eres realista y todo es como es y la razón es la razón, pues no vas a cambiar el mundo, ¿cierto? Entonces la diferencia entre un visionario y un loco es que el visionario tenía una locura con un plan y lo ejecutó. Y el éxito también creo que hace un visionario un loco. Sí, pues porque si no lo lograste estás loco. Pero creo que para ser visionario primero tienes que estar loco, primero tienes que ser irrazonable. Ya la otra que sonaba un poco es no escuchas a la razón, ¿cierto? Entonces era un poco como ser terco. La palabra terco se venía a la mente y creo que eso es una de las cosas que uno como emprendedor no puede ser, porque uno tiene que ser muy razonable, escuchar feedback, escuchar muchas cosas. Entonces creo que me voy más por ese lado de, venga, no es que no escuchemos a la razón, es que somos unos locos inicialmente con un plan que llega a ser un éxito, entonces se vuelve muy irrazonable porque es un visionario. Sí, no, oye, gran forma de describirlo. Aparte, incluso en nuestra visión, fíjate, nuestra visión es un mundo donde nadie es esclavo de sus circunstancias. Y al principio cuando lo decíamos, o sea, incluso una consejera nos dijo como, oye, pero la palabra esclavo está medio fuerte, ¿no? Y nosotros, exacto, ese sentimiento que queremos generar. Exacto, polémica. Y dice, bueno, denme una semana, chance va a crecer en mí. Y nos marca la semana y dice, está increíble, hay que usarlo, me encanta. Total, yo creo que yo estoy siendo partidario de ese crecimiento. Es como el guaro, es un gusto adquirido. Exacto, un gusto adquirido. Y lo que te decía, me recuerdo mucho una mentoría que nos hizo en un programa pasado Simón Borrero, que cuando lo escuchas, pues obviamente es una persona muy importante para este ecosistema. Y el man está loco. Pero está loco es que tiene un apetito al riesgo que muy pocas personas tienen. Y él nos explicaba, venga, primero, ustedes tienen que estar locos y tienen que estar tan locos que enloquezcan a otra gente con su locura, porque al final la probabilidad de éxito, lo que estás haciendo, el beneficio propio están, o sea, las probabilidades están en tu contra. Lo que estás haciendo hay veces no es tan disfrutable o tiene tanto beneficio propio y hay veces lo que estás haciendo no tiene sentido. Entonces creo que esa locura de defender pasionalmente lo que estás haciendo, aunque 100 inversionistas te digan que no, aunque no tengas ventas los primeros 6 meses, aunque te toque pivotear 3 veces, aunque pierdas todo el capital y lo tengas que volver a levantar, creo que eso hace el verdadero emprendedor. Oye, ahí estás dando una maestría de emprendimiento, muchísimas gracias. Y hay esta sección que vamos a entrar ahorita es video tweet. Entonces, un mensaje corto a diferentes audiencias que te voy a ir diciendo. Entonces, ¿qué mensaje le mandaría Cami en un video tweet a un centennial que quiere crear un patrimonio? Empieza ya. Como dice Warren Buffett, el mejor momento era hace 10 años, el segundo mejor momento es ahora. Al CEO de una startup, enfócate en ser motor de motores. Tienes que crear líderes. A un nómada digital, ven a Medellín y quédate en Indy. A un emprendedor colombiano, vamos para adelante. Sé que las cosas están difíciles, pero de esta salimos. Y al Cami de 7 años, empieza ya. No esperes, no hay un momento correcto, nunca va a llegar, empieza ya. Oye, y última sección, ¿qué prefieres? Lo primero que te venga a la mente, opción A o B, ¿qué prefieres, café o té? Café. ¿Café mexicano o colombiano? Colombiano. ¿Home office o oficina? Home office. ¿Trabajo colaborativo o solitario? Colaborativo. ¿Ciudad o playa? Playa. ¿Cumbia colombiana o cumbia mexicana? Ninguno de los dos. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Casa o departamento? Casa. ¿Tacos o arepas? Tacos. ¿Estudiar maestría o no? No. México, Colombia. Colombia. Bien, caray. Mi hermano, muchísimas gracias. Perfecto. Hecho, gracias, qué gustazo. No sabes cómo disfruté la conversación, man. Totalmente. Esto fue Razonables Podcast, para inquietos que estamos cambiando las reglas del juego.